Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo 10 masacres históricas que sucedieron en Latinoamérica y que seguramente no conocías, pues muchas de estas tragedias no tuvieron gran cobertura en medios internacionales y quedaron en su mayoría registradas solo en los noticieros locales de los países donde ocurrieron. Estas historias no solo estremecen, sino que también revelan capítulos oscuros que merecen ser recordados. Masacre de Uchuracay. Así es, como cada 26 de enero, hoy se recordó a los mártires de Uchuracay. Los familiares de las víctimas realizaron una romería en el cementerio El Ángel. Puede que el nombre te suene, pero fuera del Perú, esta tragedia no tuvo el eco internacional que merecía. En un contexto de miedo constante por la violencia desatada por Sendero Luminoso, un grupo de comuneros del remoto pueblo de Uchuracay confundió a 8 periodistas que solo buscaban informar sobre lo que ocurría en la zona con miembros de un grupo subversivo. El resultado fue una masacre que estremeció a todo el país y dejó una herida difícil de cerrar. Doña Emilia, esposa del periodista Amador García, afirma que los hechos nunca fueron esclarecidos y no hubo responsables. ¿Qué recuerdo tiene su padre? Solamente de periódicos de la muerte, pero de la verdad, lo que ha pasado, no hay nada. Aunque en Perú este caso sigue siendo recordado como un símbolo del precio que puede pagar la prensa en tiempos de conflicto, fuera de sus fronteras sigue siendo, lamentablemente, una historia poco conocida. Masacre de Avellaneda. Aunque en Argentina marcó un antes y un después, fuera de sus fronteras pocos conocen esta historia que sacudió al país. El 26 de junio de 2002, durante una protesta social en el puente Pueyrredón, los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueron asesinados por la policía en un operativo brutal que buscaba frenar la movilización. Cuando llegan acá, la policía queda en el medio, toda la policía queda en el medio y se da la situación que Fanchotti claramente dice, en 5 minutos no tiene que haber nadie acá, no pueden subir al puente. Lo más alarmante no fue solo la represión, sino el intento de encubrimiento por parte de las autoridades. Este hecho, conocido como la masacre de Avellaneda, desató una crisis política que aceleró la salida del entonces presidente interino, Eduardo Duhalde. Muy movilizante, ¿no? La conmemoración para con Darío, para con Maxi, pero también la necesidad de gritar que hace 20 años seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables políticos, denunciando que la masacre de Avellaneda es un crimen de Estado y por ende tiene que ser investigado. Masacre de Laja. En Chile, apenas una semana después del golpe de Estado, ocurrió un hecho que aún estremece por su brutalidad y silencio internacional. En septiembre de 1973, 19 trabajadores fueron detenidos en las localidades de Laja y San Rosendo por carabineros, con la colaboración de civiles y empresas de la zona. El que rompía el pacto del silencio iba a tener problemas la familia o uno. Dio la orden, algunos se demoraron más en disparar, pero todos disparamos. Los llevaron hasta un paraje rural cercano al puente Perales, donde fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Durante años las familias no supieron el paradero de sus seres queridos, cuyos restos recién fueron recuperados 6 años después. Conocida como la Masacre de Laja, esta tragedia revela una oscura alianza entre fuerzas del orden, empresas privadas y autoridades. Los cuerpos se encontraban al interior, en fosas que habían sido cavadas al interior de un predio explotado por el área forestal de la CMPC. Masacre de la Mejor Esquina. Durante la noche del 3 de abril de 1988, una celebración de Domingo de Resurrección en el corregimiento de la Mejor Esquina, Córdoba, terminó en tragedia cuando un grupo armado conocido como Los Magníficos irrumpió y asesinó a 28 personas, entre ellas un menor. Considerada la primera masacre paramilitar en la costa caribe, este ataque sembró el terror y marcó el inicio de una oscura época de violencia en la región. Por esta misma vía vinieron varios de los asesinos que llegaron ese 3 de abril, otros hicieron la incursión por allá
y los otros por detrás. Aunque el hecho es ampliamente recordado en Colombia, fuera del país es poco conocido. La hipótesis más sonada de la causa fue una represalia por supuesta ayuda a guerrilleros del EPL, pero la verdad nunca fue esclarecida. Este crimen dejó una cicatriz profunda, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por la impunidad que lo rodeó y que se replicaría en los años siguientes. El primero en morir fue Tomás Berrío Vilches, el único profesor del pueblo. Seguidamente, los paramilitares mataron a Juan Manuel Sáenz solo por intentar calmar a sus vecinos y a Silvio Pérez por decir que estaban masacrando gente inocente. Rebelión de Huanta. Aunque es un episodio profundamente recordado en Perú, fuera de sus fronteras pocos conocen este trágico hecho estudiantil. Entre el 20 y el 22 de junio del 69, la ciudad de Huanta se convirtió en el escenario de una de las represiones más crudas del régimen militar del general Velasco Alvarado. En desigualdad de condiciones, ¿qué arma letal tiene el campesino o el estudiante? La única arma que tiene son los libros. Estudiantes, campesinos y padres de familia salieron a protestar pacíficamente contra una norma que condicionaba la gratuidad de la educación pública. Pero la respuesta fue brutal. Los hinchis, una unidad de élite de la Guardia Civil, cerraron y reprimieron violentamente a los manifestantes. Si bien las cifras oficiales hablaron de 20 muertos, testimonios posteriores sugieren que la cifra real podría superar los 100. La policía responde con más violencia y esconde a los muertos para que no hayan entierros. Masacre de Santa Bárbara. La huelga de los obreros de la fábrica de cemento El Cairo en Santa Bárbara, Antioquia, terminó en tragedia el 23 de febrero de 1963. Lo que comenzó como una protesta por condiciones laborales desembocó en un crimen cuando el ejército, bajo órdenes del gobierno departamental, escoltó camiones de carga con materias primas hacia la planta. La negativa de los huelguistas a ceder el paso fue respondida con una violencia desproporcionada. Esas volquetas traían soldados encima. Los soldados arremetieron contra los trabajadores con disparos. En menos de una hora, 12 personas fueron asesinadas y 39 quedaron heridas, incluidos civiles que ni siquiera participaban en la huelga. Algunos fueron perseguidos hasta sus casas y ejecutados sin distinción. La masacre de Santa Bárbara es la más cruel muestra de la criminalidad de los gobernantes. Masacre de la Coprera. El 20 de agosto de 1967, Acapulco fue testigo de una de las matanzas más oscuras de la historia campesina en México. Cerca de 800 copreros, productores de coco, marcharon pacíficamente hacia el edificio conocido como La Coprera, donde se realizaría un congreso que pretendían impugnar. Sabían que podrían enfrentarse a una emboscada, pero no imaginaron la magnitud del ataque. Pistoleros a sueldo y elementos de la policía judicial abrieron fuego desde distintos puntos estratégicos. Donde hubo 35 muertos y más de 150 heridos en el momento, porque la cantidad de muertos se fue sumando. Exactamente no lo tenemos, porque la gente siempre ocultó esa información por temor. Años después, la Unión Regional de Productores de Copra reconoció oficialmente 38 víctimas mortales. La coprera no solo representa una masacre, fue un acto brutal para recordarle al campesinado que el poder no se cuestiona. Ni un preso, nada. Los apoyó el mismo gobierno para que no se les castigara. Y cuando quedaron aquí encerrados en este edificio de La Coprera, vino el ejército a rescatarlos. Masacre de Tenango y Guadalupe. En el marco de la Guerra Civil Salvadoreña, en marzo del 83, los cantones de Tenango y Guadalupe fueron testigos de una ofensiva brutal liderada por el batallón Atlacatul, una unidad élite del ejército de El Salvador. Andaban de toda maquinaria de aviones, andaban helicópteros, gradillas, el lento A-37, todos tirando rafagones de balas, bombas en aquellos grandes cerros. En su persecución de fuerzas guerrilleras,
fronteras también fueron atacados miles de civiles, muchos de ellos desplazados a la fuerza o familias enteras atrapadas en el conflicto, dejando un saldo estimado de más de 250 muertos. Aunque este hecho marcó profundamente la memoria histórica de El Salvador, fuera del país su historia rara vez ha sido contada, permaneciendo ausente en la cobertura internacional y poco conocida en el resto del mundo. Pero la realidad de las cosas es que se actuó en contra de lo que fue el pueblo. Masacre de San Fernando. En el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ocurrieron dos de los episodios más estremecedores del narcotráfico en México. En 2010, 72 migrantes centro- y sudamericanos fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el grupo criminal Los Zetas, al negarse a pagar extorsiones o a integrarse a sus filas. Viajaban conmigo 76. 76 personas. Sí, mató a todos. Un año después se descubrieron más de 190 cuerpos en fosas clandestinas, en lo que se considera una continuación del mismo patrón de violencia. Aunque estos hechos acudieron a México y tuvieron cierta repercusión internacional, muchos desconocen la magnitud de lo que ocurrió en San Fernando, donde la vida humana fue tratada como simple mercancía desechable. Los Zetas no solo traficaban con cocaína, otras de sus grandes fuentes de ingresos era el tráfico de personas. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Masacre a comunidades matsés. En 1964, el Estado peruano lanzó una serie de bombardeos contra comunidades matsés en la Amazonía nororiental del país, cerca de la frontera con Brasil. Esta operación militar, avalada por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, buscaba abrir paso al desarrollo amazónico a través de carreteras y explotación de recursos, pero terminó convirtiéndose en un episodio de violencia sistemática contra pueblos indígenas. El gobierno de Belaúnde intentó justificar su accionar al acusar a los indígenas de estar formando guerrillas comunistas. Aunque los detalles y el número de víctimas siguen sin esclarecerse, el hecho quedó marcado como un acto de brutalidad estatal que, si bien es recordado dentro del Perú por su crudeza y trasfondo ideológico, ha pasado casi desapercibido en el resto del mundo. Loreto era entonces un territorio desconectado del resto del país. Con la fiebre del caucho se había vuelto un área de atracción para buscadores de fortuna. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conocías alguna de estas antes de ver este video? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.